Soy Carles Feixa, investigador principal del proyecto Transgang, soy profesor de antropología en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El proyecto surgió, es un poco la culminación de 30 años de estudios de investigación sobre las llamadas bandas o pandillas juveniles en Cataluña, en España, en Europa y en América Latina y en el norte de África. A partir de un estudio etnográfico que yo empecé cuando era joven y cuando de alguna manera estaba cerca de las que entonces se llamaban las tribus urbanas o los kinkis en la España de los años 80, en los 90 los chavos banda en México y a partir del 2005 las llamadas bandas latinas en Europa a raíz de la llegada de la migración transnacional que venía básicamente de Ecuador y de otros países latinoamericanos. El objetivo del proyecto Transgang es comparar experiencias de mediación que han sido exitosas de forma autogestiva por parte de jóvenes chicos y chicas miembros de estos colectivos en 12 ciudades del mundo, 4 ciudades del sur de Europa, 4 ciudades del norte de África y 4 ciudades de América Latina. Las 3 ciudades principales son Barcelona, Casablanca y Medellín, y después hay otros casos de contraste, en Europa Madrid, Marsella y Milán, en el norte de África Orán, Túnez y Cairo, y en América Latina San Salvador, Santiago de Cuba y Chicago, que en el fondo no es una ciudad latinoamericana, pero que es el origen de todo. Es el origen de los estudios sobre los gangs, la escuela de Chicago y el clásico de Thrasher, 1929, The Gang, donde estudia 1 millar de bandas juveniles en la Chicago de esa época, y es el origen también de algunos de los formatos, de los nombres de los grupos que investigamos, Latin Kings, Ñetas, en la actualidad, que nacieron en el seno de la segunda generación de migrantes latinos en Estados Unidos. De ahí emigraron por deportaciones o por procesos migratorios a América Latina, y de América en los años 90, y de América Latina llegaron a Europa a partir desde el 2000, y aquí se juntaron con otros colectivos callejeros juveniles que venían del norte de África, fruto de procesos migratorios transnacionales. Este mundo explosivo que a veces se ve con los ojos de la criminalidad, del delito, del miedo, que provocan miedo, en el proyecto Transgang intentaremos darle la vuelta y convertir la necesidad en virtud, el miedo en algo que es la propia solución, es decir, los propios autores causantes de esta alarma social pueden ser también agentes de transformación a partir de su creatividad musical, cultural, visual y como participantes más coactores en este proceso de investigación-acción que vamos a iniciar. Y este es en definitiva el objetivo, que Transgang acabe en una muestra de buenas prácticas que las políticas públicas puedan hacer servir para evitar el tratamiento únicamente criminológico o penal del problema y darle una mirada inclusiva, preventiva y positiva que mejore la vida de los jóvenes y que mejore la vida de la sociedad en la que estos jóvenes viven.